Amén, listos. Bueno, vamos a empezar por ver un título que tenemos por aquí en pantalla. Seguramente ahí a las personas que están en YouTube también se les está ya compartiendo en pantalla. ¿Alguien puede leerlo? ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? ¿Cómo dice? ¿Sí o no? ¿Cuál es mejor? Bueno, ¿cuál prefieres tú? ¿Sí o no? ¿Cuál te parece más chévere? Bueno, depende, ¿no? Pero convengamos en que de entrada uno los mira a los dos. ¿Y cuál le parece más simpático? A uno el sí le cae como mejor de una vez, ¿cierto? Uno ve el sí y uno dice, usted es como más chévere. En cambio uno ve el no y uno lo mira así como de reojo. Le cae como gordito, no sé si será por la O. Pero no le cae tan bien. Ahora, claro que sí, depende. Miremos, por ejemplo, algunas escenas, ¿no? Por ejemplo, pongámonos en el caso de que uno le va a pedir permiso a los papás. Si uno le va a pedir un permiso a los papás para salir por allá a pasarla chévere, ¿qué espera uno? Uno espera un sí, ¿cierto? Y si le llega a uno un no, corazón partido, ¿no? Ahora pensemos, ¿será que hay momentos en los que de pronto ese no es mejor que un sí? ¿Será que habrá algún momento en nuestra vida en el que un no de nuestros papás para un permiso resulte siendo mejor que si nos hubieran dicho que sí? Yo creo que sí, ¿cierto? Que de pronto los papás a uno le salvaron por ahí de algunas malas experiencias no dándole permiso por ahí alguna vez. ¿Cierto que sí o no? Bueno, pongamos otra escena. Por ejemplo, uno va a buscar empleo, uno lleva su hoja de vida, uno tiene toda la expectativa de entrar a trabajar en un lugar. ¿Uno qué espera que le digan? Que sí, ¿cierto? Uno no va a hacer la hoja de vida para que le digan allá que no. Uno espera que le digan que sí. Pero ¿será que de pronto habrá algún caso en el que le convenga a uno mejor que le digan que no? Por ejemplo, ¿qué tal que uno esté pensando que esa sería su mejor oportunidad de trabajo, pero por ejemplo el Señor tenga otra oportunidad que va a llegar un par de meses después, y si a uno lo contratan ahí ya no pueda tomar la segunda, y entonces el Señor sepa que lo mejor es que le digan a uno que no? ¿No sería una escena probable? ¿Cierto que sí? Podría ser mucho mejor. Ahora pensemos otra escena. Imaginémonos que uno va a invitar a salir a la chica que le gusta, ¿no? Uno que espera que le digan. Y si le dicen que no, ¿no será que de pronto en alguna escena posible, miremos el lado positivo? La palabra del Señor dice que a los que aman a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas le ayudan a bien. Si la chica le dice que no, ¿será que puede servir para algo o no? ¿Cierto? Por lo menos, veámosle lo positivo. Por ejemplo, por lo menos le fueron sinceros a uno de entrada, ¿cierto? ¿Qué tal que le acepten a uno la invitación a salir? Le acepten esa hamburguesa doble carne y después le digan, no, es que usted no, como amigos. Y usted pensar, esa hamburguesa doble carne me lo hubiera comido yo otro día mejor. ¿Cierto que sí? Mejor que hubiera sido sincera de una vez, ¿cierto? O de pronto el Señor le evitó a uno una relación que no le iba a funcionar, ¿cierto que sí? Ahora imaginémonos, por ejemplo, qué tal que a uno todos los profesores le dijeran, todo bien, y entonces uno le llegara con ese 6 más 5, 13, bien, carita feliz. ¿Cuánto aprendería uno? ¿No? Pero también pensemos qué tal que a todos le dijeran que no. No, todo mal, ¿no? Estaría uno perdido. Ahora, ¿qué pasa cuando uno hace una oración? Cuando uno hace una oración, ¿uno qué espera que Dios le diga a uno? Que sí. Pero ¿será que de pronto a veces a uno le sirve un no? Vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor en Lucas 22:42. Te pido que lo leas conmigo. Aquí está este versículo, leámoslo juntos. Leamos esta oración. Dice la oración así: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Quién hizo esta oración? ¿Cuántas veces la hizo? Pues la hizo en un solo momento de su vida, pero la Biblia nos dice que la hizo 3 veces. O sea, él fue y oró, y mientras oraba le dijo a sus amigos que lo apoyaran en oración. Y cuando él volvió, ¿qué estaban haciendo los amigos? Durmiendo, ¿no? Que el Señor nos guarde esos amigos, ¿cierto? Si usted tiene al lado a su amigo, mírelo, a ver si es de los que ronca o de los que ora. Si tiene a la esposa también, mírela, a ver si es de las que ronca o de las que ora. Mirémonos, ¿ya? Uno muy obediente, hasta miraron para atrás y todo. Bueno, muy bien. Ahora el Señor Jesús volvió a orar. Y cuando volvió de los amigos, ¿qué estaban haciendo? Roncando otra vez. Y fue por 3.ª vez a orar. El Señor hizo esta oración 3 veces. ¿Y cuál fue la respuesta a esta oración? ¿Cuál fue la respuesta? Fue un no. Fue un no. ¿Está conmigo? Diga conmigo, fue un no. Él no quería ir a la cruz. ¿Por qué? Porque como ser humano, el Señor Jesús se hizo hombre, se hizo un humano 100%, y como hombre él empezó a temer de ese momento de sufrimiento.
estaba aferrándose al instinto más básico que cualquiera de nosotros puede tener, que es el instinto de guardar nuestra propia vida. Queremos vivir, ¿cierto que sí? El Señor Jesús también. Y en ese momento él como ser humano se estaba aferrando a ese instinto, pero en esa oración él estaba entregando ese instinto. Y entonces le dice al Señor: Señor, te entrego esto, si es posible que yo no viva esto, pues que no sea, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y cuál fue la respuesta a la oración? Fue un no, porque si el Señor no hubiera renunciado a este instinto, él hubiera perdido su propósito. Él vino a esta tierra para salvarte a ti, para salvarme a mí. Y el Señor con ese no, el Padre le permitió no perder el propósito de su vida. ¿Será que nosotros también necesitamos algunos no de Dios para no perder el rumbo? ¿Será que sí? ¿Cierto que sí? Bueno, vamos a ver otra oración en segunda carta a los Corintios capítulo 12 versículo 6. Vamos a leer hasta el 10. Te pido que lo leas conmigo. Léelo conmigo, por favor. Dice la palabra del Señor: si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida o oírse mi mensaje, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que para impedir que me volviera, ¿qué cosa? Orgulloso, dice, se me dio una espina en la carne. Otras versiones dice un aguijón, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas supliqué al Señor que me la quitara. ¿Cuántas veces hizo esta oración? ¿Y el Señor Jesús cuántas veces oró? 3 también. Dice, cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi perfección, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades por el poder de Cristo, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, en persecuciones y debilidades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quiere decir que la respuesta a la oración de Pablo fue ¿qué? Fue no. O sea, el Señor le dijo no. ¿Qué estaba orando Pablo? Que el Señor le quitara esa espina, ese aguijón. Dice él, es una metáfora. No sabemos exactamente a qué se refiere, nadie lo sabe, pero él le pedía al Señor que le quitara esta espina que dice aquí en la NTV, esta espina que él tenía, y con esto vivir una vida más cómoda. Pero el Señor le estaba permitiendo esa espina precisamente para controlar algo en él. ¿Qué estaba controlando con ese proceso el Señor en Pablo? Su orgullo. Entonces Pablo quería que el Señor se lo quitara para vivir una vida más cómoda, pero el Señor quiso dejárselo para evitar que se volviera orgulloso, porque era más importante su alma que su comodidad. ¿Será que nosotros también de pronto necesitamos que Dios nos diga que no para evitar que nos volvamos orgullosos? ¿Será que de pronto el Señor dice: yo no le doy esto que me está pidiendo porque vuelve orgulloso, se infla como un globo de helio y se me va? ¿Sí? ¿Será que sí o no? Puede pasar, ¿no? Y de pronto el Señor nos está diciendo que no para evitar que nos inflemos y nos vayamos, ¿no? Nos lleve el viento y voló, ¿no? Entonces tú y yo vemos acá cómo el Señor dice que no, y la palabra del Señor nos muestra entonces que hay ocasiones en las que nosotros necesitamos un sí, ¿verdad? Pero hay ocasiones en las que necesitamos un no. Hay ocasiones en las que un sí puede liberarnos, pero también un sí podría hacernos esclavos, y lo mismo pasa con un no. Y hay ocasiones entonces en las que un sí nos puede hacer un bien, un no también podría hacerlo en una ocasión. Entonces mira que Dios a nosotros nos puede decir que no para evitarnos ciertas cosas, pero no siempre va a ser Dios el que nos diga no a nuestra vida. Hay ocasiones en las que Dios es quien dice no, pero hay ocasiones en las que tenemos que hacerlo nosotros mismos. ¿Sí está conmigo o no? O sea, hay ocasiones en las que Dios nos va a decir que no y con eso va a impedir que la embarremos, pero hay muchas otras ocasiones en las que ese no nos toca es a nosotros. ¿Sí está conmigo o no? Hay ocasiones en las que la gente de manera acertada nos va a decir que no, como en el caso de los papás muchas veces, o de pronto hay un profe que nos puso ahí, perdiste porque 5 más 6 no es 13, ¿no? Pero en muchas otras ocasiones lo que nos diga la gente no es confiable. Hay ocasiones en las que la gente nos va a poder decir que sí y está mal, o en las que la gente nos vaya a decir que no y está mal, ¿no? Porque pasa en nuestra sociedad lo que pasaba en la sociedad del profeta Isaías. Mira lo que dice Isaías 5, 20 y 21, léelo conmigo. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí en Isaías? Dice: qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce
Y lo dulce es amargo, qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. ¿Sí pasa eso en nuestra sociedad, así como en la sociedad de él o no? Que se le puede decir malo a lo bueno malo, a lo dulce amargo, ¿sí pasa eso o no? Entonces no nos podemos confiar, o sea, nosotros debemos también aprender a decir sí y aprender a decir no. ¿Sí está conmigo o no? En medio de esta sociedad donde hay tantos grises y que no es confiable lo que puedan decir los otros, ¿no? Ni siquiera lo que es legal es confiable como cosas buenas, porque puede haber cosas que son legales pero que no necesariamente son buenas. Y quiero ponerte un par de escenas grises que son muy comunes. Entonces, por este lado, por ejemplo, tenemos a una niña de 15 años que ha empezado a dejar de comer hace semanas y meses y ya está pesando 30 kilos y sigue bajando. Ella se ve al espejo y aunque ya sus costillitas se le ven, ella se ve al espejo y ella siente que está gorda. Y ella dice: soy gorda, necesito seguir haciendo dieta. ¿Qué piensa la sociedad frente a eso? Que la niña está mal y que tiene un trastorno que se llama ¿cómo? Anorexia, ¿verdad? Anorexia. Ella siente que necesita seguir haciendo dieta y dejar de comer. Y que la niña necesita aprender a decirse: no, basta ya, aunque yo siento que necesito dejar de comer, basta ya de eso. ¿Sí está conmigo o no? Entonces eso es un común denominador. Pero mira esta otra escena. Otra niña de 15 años que se mira al espejo y cuando ella se ve al espejo dice: yo no soy una niña, soy un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer. ¿Qué dice la sociedad de eso? Bueno, hay que darle libre desarrollo de su personalidad, ¿no? Pues es un niño, lo que pasa es que nació en el cuerpo de una mujer. Y entonces es una escena absolutamente contradictoria. Ahora, ¿no será que esa niña necesita empezar a verse también de una manera diferente, así como le pasaba a la otra niña? ¿Será que es mejor ser hombre que ser mujer? ¿Qué me dice usted? ¿Es mejor ser hombre que ser mujer? Para que de pronto esa niña desee ser un hombre. ¿Será que es mejor ser hombre? ¿O será que el hombre es un ser hermoso, pero la mujer también lo es? Y ambos son creaciones maravillosas de Dios. Y que cada hombre que nace y que cada mujer que nace debe amarse a sí mismo y valorarse como es. ¿No será eso lo mejor? ¿No será eso lo correcto? O sea, que si yo nazco hombre, yo me vea y yo diga: uy, qué genial soy, ¿no? Porque un hombre es una creación hermosa de Dios. Pero que si nace una niña, ella se vea al espejo y diga: soy hermosa, soy una creación hermosa de Dios, ¿sí o no? Ahora, ¿no será que esa niña que se ve al espejo y siente que hay un hombre ahí encerrado en el cuerpo de una mujer, que ella definitivamente no es una mujer, de pronto tiene heridas tan profundas en su corazón que le impiden verse y amarse como ella es, y necesita a alguien que la sane? ¿No será que de pronto necesita que la mano de Dios venga y empiece a sanar esas heridas que gente pudo empezar a hacer en su vida desde que era muy niña? Abandonos, abusos, maltratos verbales y físicos y tantas cosas que pueden generar este tipo de crisis de identidad, y que necesita que Dios ponga su mano y venga y la sane, para que así como esa niña que sufre de anorexia, ella pueda verse a sí misma y decir: yo soy una niña y me amo como soy. ¿No será que necesita eso? Pero nuestra sociedad se puede contradecir y es bien gris frente a eso, y ahí es donde cada uno debe empezar a decir si está bien o no estoy bien, esto que yo siento dentro de mí es correcto o no, porque dentro de uno pueden nacer deseos de todo tipo. ¿Sí está conmigo? Uno puede desear 1000 cosas y las cosas que uno desea no necesitan un sí siempre. Hay muchas veces en las que necesitan un no. Ahora otra escena. Si yo me quiero poner en forma físicamente y yo voy y le digo al entrenador personal: estoy gordito, ¿qué necesito hacer para ponerme en forma? Entonces él me va a decir: no más hamburguesas. ¿Sí está conmigo o no? Y me va a salir a trotar todos los días, tanto de cardio, listo, sí señor. Y sí al pepino, sí al agua, tantos no sé qué de agua. Bueno, listo, está bien, sí señor. Y no a esto, listo, está bien. Ahora, si yo necesito poner mi vida emocional y sexual en forma, ¿qué me dice normalmente la sociedad? Es como si no dijera mayor cosa, ¿no? O sea, frente a mi vida emocional, las relaciones y la sexualidad, es como que sencillamente le dicen a uno: ponga el acelerador y pues use protección. Y eso es todo el consejo, ¿no? Como que acelere y use protección y nada más. ¿Será que así como para ponerme en forma físicamente, también para tener un alma y una vida emocional
y una vida sexual saludable, yo también necesito decirle no a ciertas cosas, sí a otras, ejercitar mi alma, mi mente. ¿Será que no necesito eso también? Y el Señor Jesús nos enseña todo eso. Y mira que una de las grandes tragedias que viven muchas parejas hoy por hoy es la infidelidad. ¿Sí se sufre de infidelidad en muchas parejas hoy o no? ¿Sí o no? ¿Sí pasa eso o no? Sí pasa. ¿Y por qué se sufre tanto de eso? Porque se unen dos personas que no saben regularse. Hay muchas personas que son infieles no porque no deseen seguir su vida con la esposa que tienen al lado, sino sencillamente porque no pueden decirle no a una oferta o a una mujer bonita que vieron. No se pueden contener. Entonces necesitan andar picando allí y andar picando allá. Así tengan una esposa que es una mujer maravillosa y quieran compartir su vida con ella. ¿Sí será verdad eso o no? Solamente que no se pueden regular. Y cuando uno aprende a regularse, cuando uno empieza a conocer los principios de Dios, siendo soltero, siendo casado, cuando tú llegas al Señor Jesús, empezamos a aprender que hay ocasiones en las que hay que decir sí y hay ocasiones en las que hay que decir no. Y que el Señor es el más interesado en que tengamos, por ejemplo, una vida sexual hermosa y maravillosa. ¿Sí sabías eso? Es la persona más interesada en que tengamos una vida sexual increíble. Y para eso Él diseñó un marco perfecto que es el matrimonio. Y cuando aprendemos a vivirlo allí, somos felices. Y necesitamos entonces para eso aprender a decir sí y aprender a decir no. Y entonces empezamos a descubrir que de la mano de Dios se puede hacer. Ahora mira que socialmente de pronto hay muchos grises con respecto a esto. Pero nosotros aquí, hablando de esto, nos damos cuenta de que sí, efectivamente necesitamos decir sí cuando conviene, decir no cuando conviene. Y muchas veces lo que dice la gente, lo que dice la sociedad no es suficiente para tomar esas decisiones. Pero lo que Dios dice sí. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículos 16 al 22. Dice la palabra del Señor así. Dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en un esclavo de todo lo que decide obedecer? ¿Sí están conmigo ahí? Vamos a leer esta parte que la verdad, esta es la parte más importante de todo el texto que vamos a leer, esta pregunta. Dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? O sea que siempre que nosotros decimos sí o siempre que decimos no, nosotros estamos obedeciendo algo. ¿Sí está conmigo o no? Entonces mira lo que dice la palabra. Dice, uno puede ser esclavo del pecado y el pecado se genera a partir de los propios deseos de uno. Entonces uno puede decidir ser esclavo del pecado, lo cual lo lleva ¿para dónde? Lo lleva a la muerte, a la destrucción. Dice, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lo lleva ¿a dónde? A una vida recta. Y mira lo que sigue diciendo la palabra. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes, ¿cómo es? ¿Cómo es? Dígalo conmigo, es débil. Dice, en el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno. Entonces todo sí, ¿no? Todo sí, ¿está conmigo? ¿El desenfreno qué es? Todo sí, pise el acelerador y siga sus deseos, todo sí. Dice, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Dice, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. ¿Sí pasa eso o no pasa? Que cuando uno no se regula y uno termina cediendo a sus deseos, hay partes de su vida que no quiere contarle a nadie. ¿Cierto que sí o no? ¿Sí está conmigo o no? Hay partes de la vida que uno no le quiere contar a otras personas. Pero cuando uno aprende a decirle sí y no a lo que merece cada una de estas respuestas de la mano de Dios, entonces uno ya no tiene de qué avergonzarse. Por eso el Señor dice que su iglesia es pura, sin mancha ni arruga, y nada le da vergüenza, porque no tiene nada de qué avergonzarse. En el pasado sí fuimos pecadores oscuros, pero una vez que empezamos a aprender a vivir así, entonces ya no tenemos vergüenza de lo que somos y de lo que hacemos y lo que vivimos, en público y en privado. ¿Sí está conmigo o no? Ahora sigamos leyendo. Dice el 22, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado, ¿qué cosa? La vida eterna. Ahora mira lo importante que es esto, porque siempre que nosotros decimos sí o no, nosotros terminamos decidiendo a quién obedecer, si a nuestros propios deseos o a Dios.
Y quiero terminar este momento con, con un personaje importantísimo de la Biblia. De hecho, el libro que cuenta su historia lleva su nombre. Él se llama Daniel. Es uno de los profetas más importantes de la Biblia. Y su historia empieza cuando él es muy joven. Y él es un joven príncipe que llega como esclavo a un país que se llama Babilonia. Llega en medio de una situación difícil para él, su familia, para su sociedad. Y cuando él llega a ese lugar, él tiene la oportunidad de llegar a Babilonia a ocupar no un lugar como esclavo por allá bien bajo, haciendo de pronto trabajos forzados y maltratos, sino que por el hecho de ser príncipe, él llega con la oportunidad de ocupar un cargo alto en el ámbito político del país donde llega capturado. Entonces él, para poder ocupar uno de esos lugares, él necesita pasar un proceso. Y ese proceso es académico, o sea, él tiene que prepararse aprendiendo el idioma, muchísimas cosas políticas y además un proceso físico que dura 3 años. ¿Cuánto dura el proceso? O no, dígalo conmigo otra vez. ¿Cuánto dura el proceso? Dura 3 años. Y en medio del proceso físico él debía alimentarse de la comida que le servían al rey. O sea, para Daniel iban a cocinar los mejores cocineros del imperio, quizá del mundo entero. Y esto sería wow para cualquier esclavo. Imagínate la comida que ese hombre iba a tener sobre la mesa, pero no para Daniel y no para un judío, porque entre la comida que a él le iban a servir comida que la ley no permitía, y que si él la comía iba a desobedecer la ley y a desagradar a Dios. Entonces mira lo que Daniel hace. Dice Daniel capítulo 1 versículo 8, que cuando a él le dicen de ese proceso, dice el versículo 8 así: sin embargo Daniel, léelo conmigo por favor, estaba decidido ¿a qué cosa? A no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Dice, y le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora, ¿cómo crees que le pareció esa decisión de Daniel a los demás? Un esclavo capturado, le iban a servir la mejor comida del mundo. ¿Cómo crees que le pareció? Cuando él dice no va a comer eso. ¿Y sabes qué pidió de comida? ¿Alguien se acuerda qué pidió Daniel de comida? Vegetales y agua, ¿no? ¿Qué crees que pensó el resto de la gente acerca de la decisión de Daniel? Era una locura, ¿cierto? Fue una locura para sus jefes, la Biblia lo dice. Fue una locura de hecho para toda la cantidad de judíos que venían con él, porque de hecho solamente él y 3 amigos más toman esta decisión. El resto de príncipes judíos, no. Fue una locura para su propia panza, ¿no? Para su estómago, ¿no? El ver tremendos postres. ¿A quién le gustan los postres? Tremendos postres, esa carnecita, esas costillitas barbecue, y ese hombre por allá venía, lo traían deportado desde Israel y con ese hambrerón que traía, y él decir, no, eso no, a mí deme lechuga con agua. ¿No sería una locura para su panza? Total, ¿cierto que sí? Una locura absoluta para su panza. ¿Tú crees que él en su interior no sentiría ganas de comer de esos postrecitos, de esas carnes y todo eso como los demás? ¿No crees que sí? ¿Y él por qué se dice a sí mismo que no? Porque él confía en la palabra de Dios por encima de sus propios deseos. Porque él confía más en el corazón de Dios que en su propio corazón. Él confía más en los deseos de Dios que en sus propios deseos, y esos deseos de Dios él los ha descubierto hace tiempo a través de su palabra. Dice la palabra del Señor que en ese momento él tuvo que verse delante de todos como el más fracasado de todos los esclavos. O sea, si aparte ya estaban mal por ser esclavos, todavía peor se vería Daniel con su lechuga y su agua, ¿verdad? Pero 3 años después la historia se veía así. Mira lo que dice la palabra del Señor en Daniel 1, 17. 3 años después, mira lo que dice la historia de ellos. Dice, a estos 4 jóvenes, o sea, a Daniel y a sus 3 amigos, Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y lee esto conmigo, más fuerte. Dice, y ninguno le causó mejor impresión que Daniel y sus amigos Ananías, Misael y Azarías, de modo que entraron al servicio real, y cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que los magos y brujos de su reino. ¿Cómo te parece eso? Y mira que confiar en nuestros propios deseos para decidir sí o no puede llevarnos a cometer los más grandes errores de nuestra vida.
como decía la palabra ahí en Romanos, ¿no? Puede llevarnos a hacer cosas, o tal vez en muchas ocasiones nos llevó a hacer cosas de las que hoy nos avergonzamos. Pero las mejores decisiones de nuestra vida, sin duda alguna, las tomamos cuando nosotros hacemos que el fundamento de ese sí o ese no sea la palabra de Dios.